Están sucediendo muchas cosas, tanto en los Estados Unidos con la nueva administración, como en la lucha por la democracia en Venezuela. Para eso le pedí a una persona a quien respeto muchísimo y es muy respetada, por cierto, como es Beatriz Rangel, conocida como Beatrice también, que es analista internacional, directora de AMLA Consulting Group. Es integrante del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Tuvo puestos muy importantes, entre ellos jefe de gabinete de Carlos Andrés II. Que por cierto, mañana te informo, bienvenida Beatriz, Gracias. mañana voy a repetir un titular del Nacional que me grabaste y me analizaste el año pasado sobre uno de los días más tristes que has vivido, como fue el 9 de febrero del 92, cuando los líderes de la democracia de entonces, de los dos partidos más importantes, no supieron defenderla. Bienvenido, Beatrice. Entonces, ¿qué está Gracias, un millón pasando? de gracias, Napoleón. Saludos a tu nutrida y cálida audiencia. Gracias. Empecemos por Estados Unidos y el famoso TPS y otras de las medidas que está haciendo Donald Trump. Y cómo interpretas esa forma de Donald Trump de exagerar por un lado para llegar a acuerdos, eso es lo que dicen, para llegar a acuerdos en una situación intermedia. Mira, vamos a empezar por el principio. Aquí en los Estados Unidos lo que está ocurriendo es que se está por fin tomando cuerpo un movimiento que venía callado desde hace varias décadas. Es decir, hay dos sucesos que disparan este movimiento. Uno es cuando el 11 de septiembre del año 2001 atacan unos terroristas el World Trade Center en Nueva York. A lo largo de toda su historia, los 350 años que tiene Estados Unidos, no había habido un ataque al territorio norteamericano por parte de enemigos. Esto terminó con la Guerra de Independencia. Estados Unidos nunca había experimentado un ataque de esa naturaleza. Eso conmocionó la psiquis colectiva del pueblo norteamericano y creó un trauma. Y esos traumas, cuando son colectivos, se guardan en la memoria de los pueblos, no salen, no, o sea, no salen a la superficie, sino cuando hay momentos de crisis. ¿Cuál es y cuándo llegamos a la crisis? Llegamos a la crisis con el advenimiento del siglo XXI. ¿Por qué? Porque la economía norteamericana, que venía creciendo y que había alimentado una clase media nutrida y poderosa, y que es la savia que alimenta todo lo que es el aparato económico norteamericano, esa clase media eh, había, se había formado con el yunque de la industrialización. Es decir, Estados Unidos, cuando salen de la Segunda Guerra Mundial, se convierte en la primera potencia industrial del mundo, porque el otro lugar del mundo donde había industria era Europa, y Europa queda destruido por el ejercicio bélico. Entonces no queda sino Estados Unidos para, sur- para surtir la demanda, tanto propia como ajena, es decir, externa, y eso es una locomotora impresionante para el crecimiento. Entonces se crea una clase media al amparo de la industrialización, que es quizás la clase media más exitosa que ha habido en la historia de la humanidad, porque es una clase media que logra mejorar de una manera sensible sus estándares de vida. Eran personas que en su minoría habían ido a la universidad, logran colocar a sus hijos en los estudios universitarios y empieza un nuevo proceso de afluencia. ¿Qué pasa a finales de los años 90, comienzos de este siglo? Que viene una ola tecnológica provocada por la, eh, yo diría, por el uso civil de la Internet, porque la Internet existía, pero era un recurso para comunicaciones del aparato militar norteamericano. Cuando deciden el Estado americano, hacer de ese recurso un recurso público para que la gente lo use, eso cambia por completo las reglas del juego
dentro de la economía. Y hay un conjunto de tareas vinculadas al proceso de industrialización que desaparece. Todo lo que era la mayoría de las tareas mecánicas empiezan a desaparecer, los cajeros, los repartidores, una cantidad de tareas manuales que habían sido el, la panacea de ingreso de la clase media, desaparecen. Entonces, primero, se contrae la clase media norteamericana, que hasta ese momento había ocupado una franja del 42% de la totalidad de la población norteamericana. Eso se reduce a 30. O sea, tú tienes el 10% de la población que deja de ser clase media y se vuelve pobre. Añádele a eso el trauma que viene del que entonces esa clase media que se empieza a empobrecer es la que confronta el, el cataclismo del 2001. Entonces, las dos cosas empiezan a crear una especie de sentimiento, de un resentimiento muy grande de lo que había sido la población tradicional de Estados Unidos, que si hay que ponerle algún nombre, es WASP, porque eran la mayoría blancos, anglosajones, protestantes. Eh, esa, esa, vamos a decir, esa franja de la población de los Estados Unidos se siente en este momento que pateada porque ha perdido eh, su protagonismo dentro de la economía sin entender qué fue lo que pasó, porque claro, fueron unos cambios tecnológicos. En segundo lugar, tienen miedo de todo lo que es extranjero, porque fue de afuera que vino el único ataque gigantesco donde murieron 3.000 personas en el territorio norteamericano. Y esas dos cosas los llevan a buscar alternativas a lo que había sido la política tradicional de Estados Unidos. Entonces, buscan a alguien que encarne ese sentimiento de un poco revanchista y un poco de reafirmación de lo que habían sido los principios de la nación norteamericana desde que la crearon. Ahora bien, desde que crearon a la nación norteamericana, uno de los principios fundamentales de los padres fundadores fue el aislacionismo. Es decir, todos los padres fundadores estaban de acuerdo que Estados Unidos no debía meterse en ningún conflicto extraño. Y de hecho, los americanos durante toda su historia siguen con esa posición hasta que a los japoneses se les ocurre atacar a Pearl Harbor. Y entonces ahí cuando ellos sí entienden que se tienen que meter en la Segunda Guerra Mundial porque si no, porque no están seguros en su territorio. Y es la única razón por la cual aceptan que Estados Unidos participe en el esfuerzo bélico para derrotar al nazismo. Pero si no hubiera ocurrido el ataque a Pearl Harbor, yo estoy casi segura que hubiera sido casi imposible para ningún presidente de Estados Unidos formar parte del conjunto de aliados que lucharon contra el nazismo. Yo tengo entendido que Winston Churchill trató de convencer una y otra vez al presidente norteamericano y se negaba porque, entre otras cosas, el pueblo estaba en contra de participar en la Segunda Guerra Mundial. Pero en contra, súper en contra. Y Winston Churchill venía y le decía, miren que ustedes no van a estar seguros, que no van a estar seguros que en cualquier momento va a haber un ataque o de los japoneses o de los alemanes. Y no lo creían hasta que pasó. Entonces cuando pasó, ahí sí decidieron meterse. Se meten, salen victoriosos de la guerra, su economía se lanza y se vuelve el modelo para el mundo y les va muy bien durante 70 años, pero a los 70 años el modelo se empieza a agotar, empieza la población a resentirse. Me da, creo que la única persona que vio eso con claridad ni siquiera fue, Reagan lo hizo muy bien, porque jugó a la geopolítica de una manera magistral, pero el que vio, sobre todo, que se necesitaba un cambio de paradigma fue el presidente Bush. Lamentablemente el presidente Bush no estuvo sino 4 años en el poder, y entonces en esos 4 años no fue posible ejecutar sus programas. ¿Cuáles eran esos programas? Uno era hacia América Hablando, vamos Latina, a hablar de Bush padre. Ok. padre, estamos hablando de Bush padre, Bush 41. Bush 41
para América Latina, su visión del progreso era la correcta, hacer una unidad económica integrada, completamente integrada en el hemisferio, donde, donde había libre comercio entre América Latina, los Estados Unidos y Canadá, y una pared arancelaria frente al resto del mundo. Pero esa unidad que Bush vio era una unidad que hoy en día podría estar produciendo 35 trillones de dólares en Producto Interno Bruto. Eso no se dio porque tres países de América Latina lo destruyeron y los destruyeron en la ciudad de Miami, que fueron Brasil, Venezuela y Argentina, que en Venezuela estaba Chávez, en Argentina estaban los Kirchner y en Brasil estaba Lula. Y entre los tres acabaron con lo que se llamaba la zona de libre comercio de las Américas. Y, la otra, y con Europa y con Asia, él montó otro eje de concertación, acuerdo y complementariedad económica. Eso no cuajó. Y al no cuajar, entonces vino después Clinton. Yo creo que Clinton no entendió bien el momento histórico, llevó las cosas muy, yo diría, como muy campechanamente, llevó la política y entonces hemos llegado, después de Clinton, vino Bush Jr., vino el ataque, que fue imposible. Obama tampoco se pudo ocupar mucho porque él recibió una economía en llamas. Recuerda que hubo la crisis de las hipotecas, fue cuando toma posesión Obama, que la economía norteamericana está, pero en llamas, y no solamente en llamas, sino que con posibilidades de que ese incendio contamine al resto del sistema económico mundial. Entonces, como hemos ido de emergencia en emergencia, hemos perdido la visión de largo plazo en el liderazgo de aquí y hemos caído en lo que yo llamo una estampida hacia el pasado. Y la estampida hacia el pasado, quien la encarna muy bien es Donald Trump, porque Donald Trump no quiere, no quiere tener que Estados Unidos tenga presencia en el mundo. Él quiere ocuparse de los asuntos domésticos, lo cual está bien, pero es que los asuntos exteriores a los Estados Unidos forman parte de los asuntos domésticos, porque hoy en día la cadena de producción no está dentro del territorio americano nada más. La cadena de producción puede que empiece en Estados Unidos, pero sigue, hay partes de esa cadena de producción que están en Europa, partes de la cadena de producción que están en Asia, partes de la cadena de producción que están en algunos países de África. Entonces, cualquier decisión que tú tomas hoy en día en la economía, tienes que partir del criterio que la cadena de producción mundial es internacional. Entonces, es decir, que cosas como las que están diciendo de que van a volver a traer la manufactura para los Estados Unidos, eso es un poco complicado, porque si tú traes la manufactura para Estados Unidos, los bienes le van a costar el doble o el triple a la población. Entonces la manufactura tiene que estar donde hay ventajas comparativas para que para que al menor precio el mayor volumen de bienes llegue a la mayor cantidad de población. porque la mano de Estamos obra en norteamericana es mucho más costosa. Pero hubo una época en que utilizaron la maquila, sobre todo en México, ¿ok? Y eso funcionó. ¿Qué pasó? Bueno, es que ahora ya no son maquilas, ahora son empresas integradas. Es decir, antes, ¿qué era lo que hacían? Que te armaban la camisa, pero vamos a decir, el toque final se les daba aquí. Ahora no, ahora ya no son maquilas. Aquí todo, sobre todo en lo que es la industria del corte y la costura, todo eso ya se hace todo afuera. Y el bien viene metido en una bolsa ya armado, blusa roja, no sé qué, con botones azules, ta, ta, ta. Aquí no se hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es que lo que hace sentido es que Estados Unidos se especialice en el tema en el tema tecnológico. Ahora, hay una contradicción ahí. La fuerza de trabajo de Estados Unidos no está todavía preparada para eso. Entonces, por eso es que tiene un gentío sin empleo.
ese sentido sin empleo no es que la economía norteamericana no cree empleo. La economía norteamericana crea suficiente número de empleo como para emplear a toda esa gente que está desempleada y que es pobre hoy en día. Pero el problema es que ellos no tienen ni los conocimientos ni las destrezas, o las habilidades y las destrezas, los conocimientos, sino las habilidades y las destrezas para ocupar los puestos que se abren, porque los puestos que se abren son puestos que tienen que ver con todo el entramado tecnológico. Y son puestos de trabajo que requieren de ciertas habilidades de las cuales carecen. Entonces, yo Todo sí. eso hace que el triunfo de Trump haya sido exorbitante, Claro, claro, porque es esa masa americana que está desconcertada ante la incapacidad de conseguir puestos de trabajo, que está desconcertada ante un ataque feroz a su territorio y que sigue desconcertada al ver que la economía crece mucho en algunos aspectos, pero que eso no los beneficia a ellos. porque O no les sea, llega al bolsillo, tú porque estás tarda en teniendo, llegar al mira, bolsillo. tú estás teniendo aquí en los Estados Unidos algo que no ocurría antes. Tú estás teniendo una franja de gente billonaria que gasta a diestra y siniestra, y ya tienes una franja abajo de gente completamente condenada a la pobreza y a la seguridad social. Y esta franja de abajo ve a la franja de arriba y piensa, pero ¿y por qué yo tengo que estar en esta condición cuando hay estos tipos que tienen este modo de vida? Entonces se está produciendo eso por primera vez en la historia de los Estados Unidos. Ahora, Y eso, qué ofreció Trump que no supo ofrecer Kamala Harris? pero es que el problema con los demócratas es que yo creo que los demócratas se enfocaron, a mi modo de ver, en el lado incorrecto de lo que es la igualdad. O sea, ellos, ¿qué fue lo que dijeron? Bueno, vamos a hacer la igualdad de géneros. Entonces vamos a crear las condiciones para que la gente, que no importa cuál sea su opción de género, pueda conseguir trabajo y que no lo discriminen por, por su opción de género. Vamos a lograr, vamos a hacer una crítica de nuestra historia para ver dónde fue que fuimos mal. Bueno, esas cosas están muy bien si tú eres una sociedad rica, pero si tienes un problema de pobreza en tu sociedad, tú no te puedes poner con eso. Tú tienes que ponerte a ver cómo consigo unas escuelas técnicas para que esa gente que se empobreció tenga las habilidades y destrezas digitales que son las que necesitan para conseguir un trabajo. Eso era lo que tenían que haber hecho. Eso no lo hicieron. Se dedicaron a lo que yo digo es la igualdad cosmética, o sea, de lo que se ve, la discriminación que sufrieron negros y blancos, Ok, ya te entendemos. Pero ya que te metiste en el presente, que es lo que mucha gente quiere saber, aparte de por qué hemos llegado a esto, eh, ¿por qué esa persecución? Es verdad que la entrada de ilegales tienen que frenarla en Estados Unidos y en cualquier país del mundo, ¿ok? pero es que Pero pasa una ¿por qué cosa, ese acoso? ¿Por qué quitar el TPS a los venezolanos, pero por es que ejemplo? pasa una cosa, mira, Estados Unidos no puede funcionar sin mano de obra barata. La mano de obra barata son los hispanos que vienen aquí. Entonces, y eso, eso sí lo entendieron los demócratas. Pero si tú sabes eso, tú tienes que poner un sistema, no ese desorden. Entonces, ese desorden donde la gente entraba en hordas por la frontera, aterrorizó todavía más, pues si tú tienes una gente que está frustrada con el tema de la pobreza y que además piensa que todo lo extranjero es malo y ve ese desorden en la frontera, pues esa gente se pone aguerrida y reacciona como han reaccionado. Entonces, a mí me parece que ese desorden en la frontera es lo que ha causado una reacción de la gente que eligió a Donald Trump, vamos a estar claros, la gente que eligió a Donald Trump, presidente, está feliz con lo que él está haciendo. Y yo veo las encuestas. El señor ha subido en las encuestas horrores en las últimas 2 semanas. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos quieren que él haga. Y Ahora, esto fue lo que él ofreció, además.
Claro, eso fue lo que le ofreció además, que nos extraña. Entonces, ahora, el TPS de los venezolanos. Yo pienso que aquí el único recurso, este es un país de leyes, este es un país de Estado de Derecho, es buscar la salida legal a este problema. Que yo creo que en el fondo, de alguna manera, es- no sé si lo está pensando de verdad o si ya se le olvidó, pero el otro día yo vi una entrevista que le hicieron a Donald Trump y él está diciendo, es que los venezolanos, el 92% votaron por mí, entonces yo tengo que ver qué es lo que hago por ellos. O sea que en el fondo él sabe que dentro de esa masa de electores, él tiene un sector que son los venezolanos, que en el 92% votaron por él y que él va a tener que hacer algo. Ahora, eso no significa que van a, a flexibilizar esta andanada, porque esta andanada es para demostrarle a su electorado que el gobierno es efectivo y que está funcionando. Como lo mismo que están haciendo en Washington, de cerrar agencias, de entrar y negarle recursos a algunas secretarías, y llegar a la Secretaría de Educación y decirle, bueno, qué bueno que los conozco, no sé qué más, porque yo lo que vengo es a cerrar esto. Ajá. Todo eso forma parte de, vamos a decir, de una Perdona, coreografía. perdona, así mismo se los dijo. Sí, sí. Ajá. Entonces, pero eso forma toda parte de una coreografía, de una obra teatral inmensa que está dirigida al electorado. Ahora, lo importante sería que se tomen medidas de política económica y medidas de políticas públicas para mejorar la inserción de esa población que se empobreció dentro del sistema económico de Estados Unidos. Porque si no vas a seguir teniendo ese resentimiento, y yo creo que con resentimiento tú no llegas muy lejos. Ujú. Ahora, yo siento que él exagera, de repente dice una cosa y llega después a un acuerdo con la persona, ¿ok? Y entonces no es ni la exageración aquella, ni tampoco el pasado, sino que logra en parte conseguir lo que él prometió. Pero a veces uno siente que la Casa Blanca miente, como sucedió con Panamá y el Canal de Panamá, que supuestamente los barcos norteamericanos y no iban a pagar impuestos ni nada de eso, y el propio presidente de Panamá dijo, ¿y de dónde sacan eso? Lo que sucedió con México, ¿ok? Pero en el fondo llegan a acuerdos. O yo estoy equivocado. No, yo sí creo que, mira, lo que pasó con Panamá, o sea, lo que pasó con Panamá fue que Panamá abrió una licitación para la administración del canal, de los servicios, de los servicios portuarios del canal. Esa licitación se la ganó una compañía de Hong Kong, pero todos sabemos que Hong Kong hoy en día es la República Popular de China. Ujú, Que cuando Panamá recuperó la soberanía sobre el canal, cuando Panamá obtuvo, perdón, no recuperó, obtuvo la soberanía sobre el canal, hay un tratado de neutralidad del canal. Ese tratado de neutralidad del canal dice que cualquier país que esté involucrado en la administración o el manejo del canal tiene que ser signatario del Tratado de Neutralidad, porque ese Tratado de Neutralidad establece unas pautas muy claras de defensa de Occidente. Bueno, uno de los signatarios de ese tratado es la Unión Soviética, que ya no existe. Bueno, ok. Entonces, ¿qué era lo que tenía que pasar? Que esa compañía china le dijera a su gobierno, ustedes tienen que firmar el Tratado de Neutralidad del canal. Si no, ajá. Eso nunca se hizo, eso jamás se hizo. Y yo creo que si yo hubiera sido presidente de Panamá, yo le hubiera dicho al señor presidente de la compañía china que me está haciendo los servicios portuarios del canal, mire señor, usted tiene un límite de tiempo para que su país firme el Tratado de Neutralidad. Si él no firma el Tratado de Neutralidad, olvídese, yo declaro desierta esta licitación. Porque claro, hay un condicionamiento geopolítico que los panameños aceptaron. Entonces tú tienes que cumplir con eso. Y claro, Trump, Trump, yo me imagino
que Trump no es el único que sabía de eso. Hubo otros, pero no le prestaron la debida atención y este se agarró de ahí. Y entonces ahora no es solamente que quiere sacar a los chinos, sino además que quiere obtener ventaja para la Marina norteamericana. Entonces quiere que les cobren menos a los buques de la Armada norteamericana que atraviesan el canal. Eso sí creo que va a ser imposible. Pero lo que sí creo es que veo en peligro la, la operación de los servicios portuarios de la compañía china. Eso sí lo veo en peligro. Ahora, yo quisiera que en estos 10 minutos que nos quedan nos hablaras de la situación de la lucha por la democracia en Venezuela. ¿Cómo está la situación? Mira, yo creo que en este momento tenemos que todos los venezolanos tomar una pausa y esperar cómo se resuelve el tema geopolítico. ¿Por qué te digo eso? Porque está claro que el gobierno norteamericano va a un modus vivendi con el gobierno de Venezuela, con el régimen de Venezuela. ¿Por qué va a hacer eso? Porque para Estados Unidos las primeras prioridades tienen nombre y apellido, que son Medio Oriente y Ucrania. Y si nos quedaba alguna duda, ¿quién fue el primer jefe de gobierno que entró en la Casa Blanca? Netanyahu, ¿no es Ya. verdad? Ujú. Pero el próximo yo creo que va a venir es el presidente de Hungría, porque eso es Ucrania. Y esos son los dos nódulos de los cuales depende que haya o no haya una guerra nuclear. El tema de Venezuela, sí, es un tema angustiante, es un tema que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos a largo plazo, pero no es un tema urgente, inminente y que requiera de la atención necesaria inmediata de Estados Unidos. ¿Qué está haciendo la administración Trump? Está llegando a un modus vivendi. Entonces, tú lo que tienes que pensar es dentro de ese esquema del modus vivendi que va a llegar, al que parece haber llegado la administración norteamericana, ¿cuáles son las avenidas por las cuales puede seguir transitando las fuerzas democráticas para no perder vigencia ni perder presencia en el mundo? Vienen unas elecciones municipales y estatales. Yo pienso que lo correcto es, tanto la diáspora como la gente que está en Venezuela, es boicotear eso, porque no se puede aceptar que se lleven a cabo unos comicios por unas autoridades írritas, unos tipos que han confiscado la soberanía del pueblo venezolano y que pongan a cuatro idiotas a votar y digan, ahora estos son los Pero nuevos. ya Manuel Rosales y Capriles dijeron que iban a ir a votar. Bueno, pero yo no pienso que Rosales y Capriles son unos grandes pensadores democráticos o que siquiera entienden la geopolítica. Yo creo que lo único que entienden es ellos, dónde van ellos, cómo van ellos y dónde quedan ellos. Sí, pero en el caso de Rosales sí tiene seguidores, sobre todo en el Zulia. Bueno, sí, pero son la minoría, Ujú. no son la mayoría. Hay que dejarlos que pasen por perdón, la absoluta vergüenza de convocar una elección y que vayan cuatro gatos a votar. Así como se demostró que se ganó por una paliza inmensa el 28 de julio, ahora hay que demostrar que esas elecciones que ellos van a hacer son írritas y que no tienen pueblo. Ah, ok, y María Corina y Edmundo González en este momento. Pero María Corina seguirá siendo la líder porque es una líder que viene de la sociedad civil. Ella no viene de ningún consciancíbulo de las élites venezolanas. Ella es la única persona que yo veo dentro de la oposición que ha sacrificado su vida personal, su hacienda, el afecto de sus hijos que no los ha podido ni atender por una causa que es la causa de la libertad de Venezuela. Y eso tiene un mérito muy grande. Y yo creo que el pueblo venezolano se lo reconoce. Y bueno, y el mundo es
el mundo es una figura que es el símbolo, es que el símbolo de la soberanía de Venezuela. Pero, pero ni ella ni él tienen los recursos para eh, s- enfrentar al régimen y desalojarlo. Ahora, mucha gente, por lo menos en las redes, se habla de por qué no se juramenta. ¿Cuál es el pro y el contra de juramentarse? Evidentemente en el exilio. Ajá. Mira, yo creo que ya eso pasó. Yo creo que sí, el 28 quizás, que quizás el 10 en la ausencia de una juramentación en el país, se ha debido juramentar en, no sé, en un lugar que tuviera alguna tradición bolivariana. Pero ya eso pasó. Y es como que si tú me digas a mí, ay, bueno, pero es que, ¿cómo es posible que tú no hayas tenido un hijo? Yo, bueno, a los 70 años no puedo tener un hijo, ¿entiendes? Entonces, ya el tiempo pasa y hay oportunidades y no hay oportunidades, y hay oportunidades y cuando las oportunidades tú no las explotas, las pierdes. ¿Y cuál crees tú que va a ser la lucha o debería ser la lucha por lograr la democracia y salir de esta narcotiranía? ¿Hay posibilidades de salir pronto? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque lo que no va a detener nada de lo que está pasando es el proceso de implosión interna de ese régimen. Ese régimen por dentro está implosionando. Esa alianza que gobierna está pegada con curitas y en cualquier momento, cualquier desacuerdo explota. Perfecto. Bueno, la verdad que como siempre muy sabrosa y muy educativa y muy inteligente tu análisis, Beatriz Rangel o Beatrice también, directora de AMA Consulting Group, integrante del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y quien fuera jefa de gabinete de Carlos Andrés Pérez II. Por lo tanto, espero que esté grabando no solamente por ese trabajo, sino por los anteriores y los puestos que ha tenido de gran confianza, que estés escribiendo la historia de Venezuela que tú viviste. Gracias. Bueno, sí, de hecho ya empecé a hacer unos archivos porque si no creo que las nuevas generaciones tienen yo creo que se aprende más de los errores que de los aciertos. Yo creo que los venezolanos hemos cometido muchísimos errores en los últimos 25 años y es bueno de analizarlos, desmenuzarlos, para que las próximas generaciones no caigan en lo mismo. ¿Y sientes que el caso de María Corina como dirigente política, como líder, es totalmente actual y diferente al pasado, por lo menos a los últimos 40 años? Mira, yo creo que como es que María Corina es un fenómeno de la sociedad civil. Como ella no ha podido salir del país en no sé cuántos años, creo que por lo menos 15 años. Ha estado ahí, ha estado sufriendo con la gente. Es parte de ese proceso de, de contracción económica y y de vejamen político que ha sufrido todo el mundo. Entonces, eso la ha hecho a ella parte de una sociedad civil y esa sociedad civil la reconoce, ella es una de nosotros. Y eso es muy difícil que otras, acuñar ese tipo de liderazgo. Porque ella es líder porque la sociedad civil la reconoce, no porque ella, o sea, ella fue a unas primarias y las ganó con el 92% de los votos. Salió y le dijo al pueblo, hay que votar y el pueblo la siguió y votó. Ahora, lo único que yo pienso que tiene que hacer María Corina es seguir ahí diciéndole al pueblo, miren, no, o sea, en algún momento vamos a cobrar, ahorita no llegó el momento, estos tipos se fortalecieron por las razones que fueran, pero vamos a seguir luchando porque la lucha por la democracia y por la libertad es una lucha, además es una lucha perenne. Uno todos los días que toma decisiones afecta, aunque no lo crea, Claro. los procesos de libertad y de democracia.
Bueno, gracias, Beatrice. Un abrazo, ¿ok? Y un beso también Chao, en el cachete. gracias. Chao, hasta luego. Bye.